Vamos a hablar de este libro que es tu primera novela, Sí, mi ópera prima. ¿ok? Yo la leí, tú me convenciste, tienes que leerla, y yo la empecé a leer. Al principio estaba un poco reacio a leerla de ese Todos. momento, sobre todo porque ya vamos a hablar del personaje principal, que al principio Te chocó. me chocó un pelo, ¿no? Y dije, bueno, pero ¿por qué este personaje? Pero una vez que me metí dentro de la historia en sí, o sea, no lo puedo soltar, y yo te lo dije, bueno, tienes un libro que no puedo soltar, que me parece excelente, porque muy pocos autores te logran eso, te voy a llevar de la mano por esta historia que te estoy contando, sin importar los personajes, pero ven acá para que explores mi mundo. Y eso a mí me pareció excelente de tu libro. A los que estén interesados, el libro se llama Viaje al centro de la galaxia. De repente no supe hablar ahí español. Viaje al centro de la galaxia de Gulliverio de Humboldt, que es el personaje, y el autor, por supuesto, Leonardo García. Sí, pues sí, yo uso mi Leónidas. seudónimo. Leónidas. Porque sí es mi seudónimo en las redes sociales. Entonces, ¿qué te hizo? Es un personaje, o sea, ¿qué te hizo agarrar a un personaje tan icónico de Venezuela como un maracucho? O sea, alguien oriundo del estado de Maracaibo, Estado Zulia. del estado Zulia, perdón, el campo de Maracaibo. Y otra. Los maracuchos en este momento de la ciudad de cambiaron el Maracaibo. canal, apagaron la computadora, o sea, chao. Echa para atrás. Alguien oriundo del estado Zulia, que nosotros llamamos maracucho porque la mayoría están en la ciudad de Maracaibo, que son básicamente ellos y los gochos son bastante marcados dentro de nuestra cultura de Sí, Venezuela. sí, su idiosincrasia es muy personal, muy particular. Porque el oriental, ok, el oriental, pero el oriental es todo, o sea, toda la gente de Oriente es desde Margarita, Sucre, Barcelona, Bajo. O sea, todo eso es oriental y ellos tienen su propia idiosincrasia, pero lo que es Zulia y Táchira son dos mundos completamente distintos. Aparte, sí. Bueno, a ver, Entonces, ¿qué te hizo agarrar a un personaje que es tan... muchas cosas, ya te voy a contar. Fíjate, como te estaba contando hace rato, a mí me encanta leer. Y he leído toda mi vida, por lo menos desde los 14 años, nunca he dejado de leer. Y soy de la persona que se está leyendo 3 y 4 libros al mismo tiempo y de vainas distintas. Se está leyendo 2 de ciencia ficción, uno de historia medieval, otro de lo que sea. Porque soy muy curioso, todo me da curiosidad y todo lo tengo que saber y lo tengo que saber todo. Es como una compulsión que tengo. Pero nunca me había atrevido a escribir porque yo decía, ¿sabes? Yo no soy escritor, o sea, yo estudié diseño gráfico, yo soy postproductor, he sido fotógrafo, pero nunca estudié literatura, nunca estudié idiomas, nunca estudié una carrera que te ayuda a escribir. sí, o que me llevara a escribir, una carrera humanista. Yo era más por las artes gráficas, las artes visuales. Pero siempre fui un ratón de biblioteca, o sea, siempre fui un lector voraz, ¿no? Y no sé, o sea, yo decía que yo no tenía lo que se necesitaba para ser un escritor. A pesar de que había leído muchísimo, no sentía que tenía madera de escritor. Pero me pasaron varias cosas en mi vida que me llevaron a hacer este libro. Una es una anécdota que yo te comenté hace un montón de años atrás, que me dio como la génesis de lo que fue Viaje al Centro de la Galaxia. Cuando yo estuve trabajando con una productora y estábamos haciendo unos eventos en el interior del país, estábamos viajando creo que al Tigre, y a mí me subcontrató una productora para que los ayudara con el montaje de las luces y de las cámaras y tal.
y me mandaron en un autobús con parte del equipo de producción y por carretera de Caracas al Tigre, que era el sitio. Y bueno, conocemos la idiosincrasia del venezolano, o sea, Mm. todo se convierte en una aventura, todo se convierte en un chiste, todo se convierte en una historia. Y me pasó muchas cosas en ese viaje que yo dije, chamo, esto es una novela. Porque el camión, el autobús que nos mandaron, un autobús muy viejo que estaba todo esperolado y que se echó a perder varias veces en el camino. Y el chofer y su ayudante no era maracucho, sino era gocho. Pero era un tipo muy jocoso, muy peculiar, ¿sabes? O sea, nadie podía pasar desapercibido al pana. Y además es un tipo que se lo sabía todo. El tipo que el carro se dañó y entonces el tipo se metía y con un pedazo de tape y un alambre el camión volvió a arrancar y seguíamos en la carretera. Y entonces me pareció muy divertido todo lo que estaba sucediendo y el personaje, traté de hacerme amigo del pana porque me pareció un tipo espectacular. Y después yo estaba leyendo, justamente en ese viaje, yo me llevé, creo que fue Ubik de Philip K. Dick, y me lo estaba leyendo en el Mm. camino. Y en una de esas en la carretera, yo se empezaron como a ver conexiones neuronales ahí de lo que estaba sucediendo en mi realidad y de lo que yo estaba leyendo, y yo decía, verga, ¿qué pasaría si Venezuela dentro de 200 años o dentro de 100 años tiene un programa espacial? O sea, tenemos los primeros cohetes venezolanos que viajan al espacio. ¿Y cómo serían esos cohetes? ¿Cómo serían los astronautas venezolanos? ¿Cómo serían los choferes, los pilotos? Y yo dije, sería una extrapolación de lo que está sucediendo en este viaje. Probablemente serían unos cohetes Sí, chinos yo recuerdo que o rusos. con Acacio estábamos hablando de eso también, Acacio Sabino, un amigo de Acaso nosotros, Sabino. Y entonces, que él decía que tenía que haber un personaje político para eso. claro, entonces yo decía, la idiosincrasia del venezolano, sin desdenar de ellos, o sea, sin hablar mal de ellos, somos como somos, o sea, somos unos tipos que resolvemos todo el tiempo, que lo que no sabemos lo inventamos y de que donde nos paramos, si nos caemos nos paramos y resolvemos como sea, pero resolvemos. Y tenemos los medios y los recursos mentales y emocionales como para resolver en la situación que sea. Y yo dije, sería divertidísimo poder ver cómo sería un viaje al espacio ¿cómo se llama? Del programa espacial venezolano. Entonces se me empezaron a ocurrir ideas y dije, coño, sería de repente, tendríamos unos cohetes viejos chinos que nos vendieron baratos y entonces nosotros tendríamos que aprender a repararlos y serían unos bichos reparados con tipo tirroplomo y tirrac y no sé qué, y entonces de repente en el espacio el bicho se dañaría y tendrían que ver cómo repararlo. Entonces dije, esto podría ser una buena historia, sería muy divertida y sería muy interesante extrapolar, y hablando de lo que hablábamos de los autores antiguos de la ciencia ficción, que ellos agarraban la realidad y la extrapolaban al futuro para ver qué pasaría. Ese digamos, para mí fue como la síntesis y el génesis original de la historia que después se convirtió en Viaje al Centro de la Galaxia. Ojo, ese viaje que yo hice fue hace como 20 años atrás y esa historia yo nunca la escribí. La historia porque mi idea era hacer que el chofer fuera un gocho, como el chofer del autobús que iba con nosotros, y que la nave fuera como una nave china, que la habían vendido barata al gobierno venezolano en el futuro, y ellos tuvieron que ver cómo hacían y tal. Esa historia yo nunca la escribí. Se quedó ahí en mi mente, engavetada y tal, como en el subconsciente. Pasaron los años, yo me casé y tuve una hija, tuve a Dakota, Okay. y unos meses después que ella nació, o sea, la menciono y me la menciono a ella porque yo siento que fue gracias a que mi hija nació que yo escribí esta novela. Porque fue, o sea, después que ella nació, yo empecé a tener unos sueños muy vívidos, cosa que no me sucede, yo olvido los sueños de inmediato. Yo soy el que se despierta y trata de recordar el sueño y se le fue. Pero unos meses después que Dakota nació, empecé a tener unos sueños muy vívidos sobre una historia de un personaje de ciencia ficción en el futuro que era venezolano
y se llamaba Gulliverio. Yo estaba leyendo en ese momento, estaba releyendo Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift y estaba leyendo por primera vez una novela de Alfred Bester que se llama Tigre Tigre, Tiger Tiger. No sé si tú lo leías. El personaje principal de, de esa novela se llama Gully Foyle, y él se llama Gully por Gulliverio, por Gulliver, pues, ¿no? Y no sé, yo tenía ese nombre en mi cabeza porque estaba leyendo libros que, o sea, el subconsciente lo tenía como ahí. Y una noche tuve un sueño que fueron las primeras páginas de esta novela. Okay. O sea, yo tuve un sueño con este personaje y cuando me desperté, el sueño estaba vívido en mi mente y tuve que sentarme en la computadora a escribir. Porque yo decía, yo tengo que escribir esto porque se me va a olvidar. Si no lo escribo se me olvida y está buenísimo. Y escribí el primer tratamiento, 5 páginas. 5 paginitas donde hablaba de la reaparición del María Celeste. Porque en mi sueño ya estaba el María Celeste y estaba Gulliverio y estaban sus planes. Entonces vamos a entrar ya en qué es Viaje al Centro de la Galaxia sin hacer spoiler, ¿no? Viaje al Centro de la Galaxia, la novela en realidad se llama Gulliverio de Humboldt, Viaje al Centro de la Galaxia. Y el sueño que yo tuve era de un personaje venezolano, específicamente maracucho, que es un personaje al estilo tal vez Indiana Jones, para hacer una referencia general. Es un aventurero, un explorador. Yo lo vi más como un Huck Finn, pero adulto. Un Huckleberry Finn. Sí. Puede ser, porque es un espíritu libre, una persona Es una persona, sí. que tiene un deseo de conocer y de explorar insaciable. Y lo metí dentro de un universo un montón de años en el futuro, 200-300 años en el futuro. Y la aventura de él, o lo que le sucede a él, es que él quiere ser el primer ser humano en llegar al centro de la galaxia, al centro de la Vía Láctea. O sea, quiere ser el primer ser humano en llegar, conocer, explorar y devolverse para echar el cuento, digamos. Pero en la época en donde él se circunscribe, en la época de sus aventuras, el viaje supralumínico todavía no existe. Existen los viajes espaciales y existen las colonias espaciales. De hecho, ya teníamos colonias en Marte y en la Luna, pero todavía no podemos salir, digamos, de nuestra burbuja del sistema solar. O sea, todavía no podíamos visitar otras estrellas, porque el viaje más rápido que la velocidad de la luz no existía. Entonces, él logra, a través de un montón de cosas que no les voy a contar, tienen que leer la novela, construir la primera nave interestelar con velocidad supralumínica, con un motor supralumínico, que yo llamé el María Celeste. Además, trayendo a colación una referencia de la desaparición del María Celeste. Correcto. Que es una novela también, un cuento muy famoso de un navío fantasma. De un navío fantasma muy famoso. Ajá. Entonces, yo hice como esas conexiones y dije, la novela empieza, la novela empieza cuando él ya hizo todo esto, se fue para el coño, y de repente, de la nada, después de que el bicho se había ido por 100 y pico de años, su nave aparece fantasmalmente sola en el sistema solar. Pero una cosa, no sé si me lo pasé, que no sé si explica en la novela. Él inventa este motor, pero ya había varias compañías que habían inventado otros motores supralumínicos. De hecho, ellos se encuentran con una nave que fue destruida. Sí, el apogeo de Gulliverio Humboldt está en lo que yo llamé la segunda carrera espacial, que es la carrera espacial para romper la velocidad de la luz, donde no solamente estaba él, habían varios entes solares que estaban tratando de ser la primera compañía o la primera agencia en construir una nave funcional que rompiera la velocidad de la luz y fuera segura y no matara a sus tripulantes. Y en la novela hay varios. Está JAXA, que es la agencia espacial japonesa. Está Roscosmos, creo, que es la agencia espacial rusa. Está la NASA y SpaceX, que son la misma en este futuro.
Y está la Polaris Technologies. Que la Polaris Technologies es la compañía venezolana que es un spoof de la Polar, pero extrapolada al futuro. Los que lo lean lo van a entender muy fácilmente sin que yo se los explique. Y es la que lo apoya a él financieramente para poder desarrollar y construir un boceto de lo que fue después la Marea Celeste. Un poco así como el Contiki esas competencias de independientes de veleros que vamos a Exacto, de competencias de darle la vuelta al mundo, o de hecho la competencia que tienen ahorita, o sea, porque ahorita está Blue Origin, está SpaceX, está Virgin Atlantic, que son las primeras que quieren hacer los viajes comerciales espaciales. Ahorita hay una especie de carrera espacial. Exacto, exacto. Pero no, en el contexto que quiero decir, porque bueno, él se buscó su financiamiento por un lado y están las otras compañías como que compitiendo. Sí. Pero es un poco, se refleja un poco a ese romanticismo de lo queremos hacer una competencia de veleros alrededor del mundo. Sí, algo así, algo así. Lo que pasa es que fíjate, la diferencia de Gulliverio y sus planes, digamos, a la diferencia de los otros competidores en esta carrera espacial, era que ellos simplemente querían hacer una nave que funcionara, o crear un motor que funcionara, y después para tener la hegemonía y para tener el monopolio, ¿sabes? Y poder vendérselo a los demás y crear todo un... Típico. Típico de cómo funcionan las cosas en el mundo actual. Corporación. Pero la idea de Gulliverio era distinta. Él quería crear esa nave no para vendérselo a los demás y para ser el tipo más arrecho o el millonario más millonario. Él quería agarrar esa nave y llevársela al centro de la galaxia y volver. Los demás querían hacer un viajecito para probar. Él dice que no quiere volver, que quiere llegar al centro de la galaxia y más allá. Y más allá, exacto. Su idea es explorar. O sea, su leitmotiv siempre va a ser la exploración, el conocimiento. ¿Qué tanto de ti hay en Gulliverio? Bueno, yo creo que mucho, aunque no lo hice conscientemente. Pues mucha gente, por ejemplo, me pregunta ¿por qué utilizaste un maracucho? Así como tú me estabas preguntando al principio. ¿Por qué utilizaste un venezolano? Porque hay muchos escritores venezolanos que escriben ciencia ficción y que sus protagonistas son protagonistas genéricos. O sea, protagonistas gringos o protagonistas sin nacionalidad. O sea, hacen una cosa un poco más como para un amplio público, ¿no? Como para gustar a los fans de ciencia ficción de todo el mundo. Y yo no quería hacer eso. Yo decía, ¿por qué no existe una novela de ciencia ficción con un protagonista verdaderamente venezolano? No hay, no existe. Sí, es un poco también decir, no, porque es ridículo. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Exacto. ¿Por qué no? Porque va a ser ridículo. Hay mucha gente que me dice, pero que un maracucho esté en el espacio es algo ridículo. Y digo, ya va, pero ¿por qué? O sea, un maracucho no tiene el derecho, un venezolano no tiene el derecho de ser un protagonista de una aventura en el espacio. Dentro de 200 años, si Dios quiere y no nos matamos los unos a los otros, probablemente vaya a haber muchos venezolanos en el espacio y va a haber maracuchos. O sea, ¿cuál es el problema? Entonces, a lo mejor ni siquiera existe Venezuela como tal, o a lo mejor existe un conglomerado de países distintos. Exacto, pero existe el lugar, existe el sur, existe entonces, el lago de Venezuela. Mi respuesta a la pregunta que la gente me hace, ¿por qué tu personaje es un maracucho y por qué tu personaje es así? Mi respuesta es simplemente ¿por qué no? O sea, si el protagonista de una si el protagonista de la Guerra de las Galaxias es Luke Skywalker y es un tipo con apariencia gringa y que habla inglés y que parece un norteamericano típico, ¿por qué no pueden haber aventuras donde el protagonista se parezca más a uno? Claro. Porque Luke Skywalker no se parece a mí. Claro. ¿Entiendes? No habla como yo. Claro. No ha sufrido las vainas que yo sufrí. Entonces yo quería, este pana no quiere cooperar. Esta es una versión impresa en 3D del María Celeste. Entonces yo decía, ¿por qué no hay? O sea, yo lo que quería era que la gente que leyera esto, que está escrito en español, no está escrito en inglés, los latinoamericanos y venezolanos que leyeran esto, se sintieran identificados con el personaje. Sí. Dijeran, oye, este pana habla se parece a mí. Usas también muchas referencias a música muy icónica
de Maracaibo y del Zulia. Sí, sí, porque siento, o sea, eso es algo tal vez, una de las cosas que más se parecen a mí, a Leonardo García. Yo soy una persona que le gusta mucho la música, soy una persona muy musical y siento que todo el tiempo, o sea, que mi vida tiene como un soundtrack, digamos, ¿no? Yo estoy escuchando música en mi cabeza todo el tiempo. Y para mí la música es algo muy importante y que me ayuda a contar una historia. Entonces, por ejemplo, cuando Guliverio de Humboldt está dando su discurso final, o sea, cuando ya probó la María Celeste y se está yendo para el centro de la galaxia, que yo lo estaba escribiendo, yo en mi mente pensé en una canción, que era Un beso y una flor de Nino Bravo, porque es una canción de despedida, ¿no? Que dice, no, ahorita ni me acuerdo cómo dice la canción, eh, bueno, no me acuerdo cómo va la canción, pero es una canción de despedida. Entonces, Gulliverio utiliza la música para ayudar a contar una historia, o para ayudar a contar su historia. Entonces, no, o sea, no te puedo explicar por qué yo uso tanto música, es algo que simplemente me llena a mí y que me parece una herramienta que me ayuda a contar una historia y, digamos, a universalizar la historia que estoy contando. Y otra cosa es que me pareció el medio perfecto para, coño, para mostrarle a lectores que a lo mejor no sean venezolanos algo de nuestra música tradicional. Claro. Y la música maracucha, a pesar de que yo no soy un amante de la gaita, ni mucho menos, y yo no soy maracucho, ojo, la gente me pregunta, ¿por qué no hiciste un caraqueño si tú eres caraqueño? ¿Por qué escribiste sobre el maracucho? Y la respuesta es porque el maracucho es mucho más gracioso que el caraqueño, simple y llanamente. O sea, la idiosincrasia del maracucho es tan marcada, es tan divertida, es tan propia de él que fue natural. O sea, yo decía, yo quiero que el protagonista sea un venezolano, pero que sea un venezolano como que más grande que la vida, ¿sabes? Larger than life. O sea, un carajo, además que lo supiera todo, si no lo sabía, lo inventaba. Un tipo que, ¿sabes? Que se resbala en lo seco y se para en lo mojado, como decimos aquí. Y para mí los maracuchos, eh, eh, ¿sabes? Son el embodiment, son como Sí, la la personificación. personificación de todo lo que somos los venezolanos. Y no solamente en eso, sino en el arte. O sea, la música de Maracaibo es una cosa increíble. O sea, no solamente la gaita, el bolero, la música romántica, la poesía, la salsa, son unos tipos muy artísticos. Y la mayoría de los grandes cantantes venezolanos no son de gaita, también son maracuchos, porque son unos tipos que llevan el arte en la sangre. Si les gustó este clip y desean ver el podcast completo, abajo hay un link con la información relevante. También con la información sobre lo discutido hoy. Por favor, denle like, dejen un comentario y compartan este video, pues eso ayuda muchísimo al canal. Muchas gracias.